El pronóstico para el Fantasy de la jornada de hoy, 6 de junio. Te traemos nuestro pronóstico para la jornada de hoy, comienzo de un fin de semana interesantísimo, con series que son para quedarse en casa. En la receptoría estará Cal Raleigh, de los Marineros de Seattle, quienes vienen de ser barridos por los Orioles de Baltimore y en esta serie enfrentan a Los Ángeles Angels, donde el poderoso catcher de los Marineros tratará de seguir demostrando que es una pieza fundamental en las aspiraciones de los navegantes. En la jornada de ayer disparó su jonrón 24, aunque no pudo evitar la caída de su equipo. La primera base estará defendida por Vladimir Guerrero Jr., quien en la serie contra los Phillies apenas bateó un hit en 12 turnos. Se espera que en esta serie sea el despertar del Junior, aunque para ser honestos, los Azulejos de Toronto vienen jugando muy bien y hasta ahora no se ha notado la ausencia ofensiva del Vladdy. Los Blue Jays van a una serie muy difícil de visitante contra los Mellizos de Minnesota. En la segunda base, Brendan Donovan, de los Cardenales de San Luis, a quien no le ha ido del todo bien en los últimos 7 juegos, bateando apenas para 214, pero manteniéndose por encima del potro de los 300. Los Cardenales reciben a los Dodgers de Los Ángeles, en lo que promete ser una serie muy interesante. En la tercera base, Austin Riley, de los Bravos de Atlanta, quien poco a poco va despertando y contribuyendo a la causa de los Bravos, quienes se enfrentan de visitantes a los Gigantes de San Francisco. En el shortstop estará Jacob Wilson, de los Atléticos, quien está muy encendido, bateando 433 en los últimos 7 juegos, y en la serie contra los Mellizos de Minnesota bateó de 13-6 con 3 anotadas, 2 impulsadas y su jonrón 8 de la temporada. En los outfielders estarán Cody Bellinger, de los Yankees de Nueva York, que enfrentan de home club a los Medias Rojas de Boston, en lo que puede ser la estocada final para Alex Cora como manager de Boston. Brandon Nimmo, de los Mets de Nueva York, quienes visitan a los Rockies de Colorado y al pitcher venezolano Antonio Senzatela, con marca de 1-10 y 7.14 de efectividad, además de recibir 11 jonrones en lo que va de campaña. Tyler Soderstrom, de los Atléticos, quien en la jornada del domingo disparó 2 jonrón frente a los Mellizos de Minnesota para llegar a 14 en la temporada. Y como bateador designado estará Marcell Ozuna, de los Bravos de Atlanta, enfrentando a los Gigantes de San Francisco. En cuanto a los lanzadores, nuestras sugerencias para este 6 de junio son las siguientes. En primer lugar, uno de nuestros pitchers favoritos, se trata de Spencer Schwellenbach, primera vez que va a enfrentar a San Francisco, lo cual le va a dificultar a los Gigantes. Viene de 2 presentaciones extraordinarias donde ha lanzado 13 innings y 1/3, solo ha permitido 2 carreras, sin bases por bolas, con 22 ponches. Esto ha sido contra Boston y contra San Diego. Pensamos que lo va a tener que hacer extraordinariamente bien, pues la efectividad conjunta de los Gigantes es de apenas 3.04, la segunda en las grandes ligas, así que Schwellenbach a hacer su mejor esfuerzo el día de hoy. Lo único que tiene en contra es que va a un estadio difícil y va como visitante. El otro es, digamos, una sugerencia que se cae de madura. Se trata de Kodai Senga versus los Rockies de Colorado. En su última, apenas un descuido en el primer inning, Ezequiel Tovar le dio jonrón. Luego hicieron otra carrera en el séptimo, muy regadita. Las últimas 2, estamos hablando de 11 2/3, 3 carreras con 12 ponches, 6 bases por bolas, y ahí su problema. Estas fueron presentaciones ante los Dodgers y la última precisamente contra Colorado. Esta vez pensamos que lo va a hacer mejor. Los Mets van a buscar otra barrida
contra los Rockies que los haga separarse un poco de los Phillies de Filadelfia. Sin embargo, Colorado viene de barrera a los Miami Marlins. Es un equipo que viene inspirado. El público siempre lo respalda por mal que estén, así que va a ser una serie muy pero muy interesante también. Para el bonus en picheo vamos a sugerir a Bryce Miller. Bryce Miller no es el lanzador que conocemos, sobre todo que vimos el año pasado. Sin embargo, viene de reaparecer luego de estar 3 semanas fuera en una salida nada favorable la vez pasada contra Minnesota. Sin embargo, es un pitcher que tiene la calidad para recuperarse. Va contra un equipo relativamente débil en bateo, aunque poderoso, como son los Angelinos de Los Ángeles, a quienes derrotó el 29 de abril lanzando 5 innings y ponchando a 6 sin permitir carreras, solo que salió temprano porque dio 5 bases por bolas. Así que Bryce Miller para sorprender el día de hoy a los Angelinos de Los Ángeles. Y hablando de series interesantes, este fin de semana tenemos a San Diego, un equipo muy consistente contra los inspirados cerveceros de Milwaukee. Tenemos a Houston, el nuevo ocupante del primer lugar del oeste de la Americana, contra los Guardianes, quienes vienen relativamente cerca. Toronto, que últimamente lo está haciendo muy bien, contra Minnesota, que ha estado encendido. Y ya conversamos sobre Atlanta y San Francisco. Pero las 3 series que definitivamente se llevan el protagonismo este fin de semana son las siguientes. Los Ángeles Dodgers visitan a los Cardenales en San Luis. Es una serie que promete porque son 2 equipos que han sido muy consistentes. Los Dodgers sin Sasaki, sin Glasnow, sin Snell, allí están a punto de bateo. Y los Cardenales van a tratar de detenerlos con Sonny Gray y Fede para los 2 primeros juegos. La otra serie que luce muy pero muy bien son los Chicago Cubs contra los Detroit Tigers. Son los 2 equipos que hoy día tienen los mejores récords de Liga Nacional y Americana respectivamente. Por Chicago Cubs va a estar Brown, Taillon y Horton contra Skubal, Montero y Flaherty. Ligeramente esa serie se inclina por los Tigers, y digo por el picheo. Los Tigers es el 4º en efectividad, Chicago Cubs es el número 11. Sin embargo, Chicago Cubs es uno de los equipos más bateadores, son segundos en promedio, primero en carreras impulsadas y 5º en jonrones. Detroit está más en la parte media de la tabla, es 9º en jonrones, número 11 en promedio y 5º en carreras impulsadas. Sin embargo, va a ser muy interesante, abriendo hoy con Skubal, repito. Y la serie de las series. Estamos hablando que en Venezuela eso sería un Caracas Magallanes, en Dominicana sería un Licey contra las Águilas del Cibao, en México, y llevándolo al fútbol, estamos hablando de América contra Cruz Azul o contra Chivas. En Argentina es el River versus Boca. Se trata precisamente de la serie entre Yankees de Nueva York y Medias Rojas de Boston. El juego de hoy se ve bastante parejo entre Buehler y Warren, quienes no lo vienen haciendo muy bien. De hecho, Warren cogió su dosis de realidad en la pasada versus los Dodgers de Los Ángeles. Se habla de que Walker Buehler es uno de los candidatos a salir de Boston, igual que Jarren Duran. Me parece increíble que se estén rindiendo los Medias Rojas a estas alturas. Aún no lo creo. Yo creo que aquí quien va a pagar los platos rotos, honestamente, es Cora. Si les va mal en esta serie. Continuando con el segundo juego, es el más parejo. Crochet, que es lo mejor que tiene Boston, contra Yarbrough. Yarbrough ha hecho 3 salidas increíbles como abridor. Siempre actuó tanto en Tampa como con los Yankees, como opener o como remilgado. Es decir, el pitcher que viene después de un primer inning de un opener. Sin embargo, lo está haciendo muy pero muy bien. Y bueno, con eso se ha ganado el puesto de abridor. Para el juego 3 sí se ve la balanza muy inclinada hacia los Yankees, con Rodón, que lo está haciendo muy pero muy bien, al punto de ser hoy día uno de los candidatos principales al Cy Young de los 3 para mí, junto con Fry
junto con Skubal y Hunter Brown, o 4, mejor dicho. Así que yo creo que este fin de semana se juega la permanencia de Cora, tal vez con los Medias Rojas, puesto que, como sabemos, Toronto ha mejorado mucho, Tampa ha mejorado mucho. Bueno, Tampa siempre dijimos que tiene un picheo excelente, un picheo abridor espectacular. Los Orioles de Baltimore comenzaron a ganar con un equipo obviamente muy incompleto y un picheo pavoroso. Sin embargo, han ganado 6 seguidos. Los Medias Rojas ya están a 4.5 en el comodín, y aunque falta mucho, sabemos que colocarse a más de 5 juegos en el comodín es misión imposible, porque tendrían que pasarle por encima luego a 6, 7 equipos, y eso sabemos que es muy, pero muy difícil. Así que bueno, que gane el mejor. Suerte para Boston, suerte para los Yankees, suerte para Cora. Y bueno, nos despedimos hasta la próxima.